Teodicea, que como veremos es un abordaje acerca de Dios, del alma, de la religión, del problema del mal, pero a partir de otro camino, en menos términos religiosos, no a partir necesariamente de recurrir constantemente a la revelación, sino precisamente a través de la reflexión. Ahorita voy a explicar un poco más. Solo permítanme decirles que los que además de esta materia están tomando otras materias del diplomado, recordar cómo funciona nuestro sistema, ¿no? Un sistema mixto en el que vienen ustedes un día a la semana y el resto de la semana estudian porque se llevan material. También un sistema en el que, bueno, algunos compañeros están a la distancia y ese material les tiene que llegar. En ambos casos, ustedes pueden repasar los videos cuantas veces quieran, y es algo que sí les recomiendo, porque a veces nos vamos un poquito rápido, ¿no?, en las cosas y se nos pueden pasar. De cualquier manera, en todo estudio, cuando volvemos a leer o volvemos a ver el video, pues encontramos otros detalles, quizá otras preguntas, y vale la pena, ¿sí? Muy bien, entonces en un diplomado, y Teodicea es parte de un diplomado, llevamos 6 materias. Un diplomado es igual a 6 materias. En este caso tenemos una cierta libertad, a diferencia de sistemas de materias totalmente seriadas, ¿no? Donde si usted no llevó la 1, no puede llevar la 4 y así. Aquí el sistema es como una vuelta, un ciclo. Usted puede empezar en cualquier punto, ¿verdad? Y pues le va a dar toda la vuelta y va a llegar otra vez a donde empezó, entonces lo puede completar. Por eso incluso las 6 materias pueden ser cualesquiera. Usted dice, bueno, es que yo solo pude llevar una, luego me salté un cuatrimestre, ahora voy a llevar 3, o sea, no importa. 6 materias es un diplomado y pues usted va a ir buscando aquellas que le faltaron, ¿no? A su vez, cuando nosotros cursamos 6 diplomados, estamos ya terminando la carrera, ¿sí? Por tanto, la carrera es igual a 36 materias. Con cierta libertad, porque en realidad ofrecemos más de 36. Y usted dice, bueno, pues yo prefiero esta que aquella, puede tomarla. O, entre las opciones de titulación, está cursar un cuatrimestre más. Dice, pues ya llevé 36, pero hay otras 3 que no, y yo me quiero titular con otro cuatrimestre, entonces lleva otras 3, ¿no? Entonces, son opciones, ¿sí? Tenemos de estas carreras, tenemos 4. Una de ellas es las lenguas bíblicas, que también los sábados, algunos compañeros están llevando allá en las otras aulas, algunos en jueves. Tenemos la carrera de teología, que se imparte normalmente los jueves, se imparte también en la sede de Tultitlán y en la sede de Tehuacán, Puebla, ¿no? Tenemos la carrera de música sacra, que en algún momento llegó a tener 40 alumnos y ahorita anda un poco adormilada, pero ahí está. Y esta carrera, la que nos toca los sábados, en la que ustedes están, que es, se llama Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión. Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión. Es un nombre un poco largo, pero efectivamente en las materias procuramos abarcar de ambas cosas, ¿no? Por lo pronto, ciencias bíblicas, porque a diferencia de la teología, no nos vamos a enfocar tanto en la hermenéutica como tal y la interpretación del mensaje revelado, sino de la formación histórica de este libro que se llama la Biblia, ¿no?
cómo se formó, sus manuscritos, el canon, las traducciones. Y sí, vamos a analizar secciones, porque es necesario, pero siempre desde la óptica histórica, que por supuesto es una buena plataforma para después hacer teología, porque una teología sin una base de ciencias bíblicas tiene riesgos de interpretar mal, ¿verdad? Entonces, ciencias bíblicas y la religión. ¿Qué es la religión? La filosofía de la religión es la pregunta por la naturaleza de la religión. ¿Qué es la religión? ¿La religión trata de algo verdadero o de algo imaginario? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Qué hay en común para todas las religiones? ¿Hay algo en común, puesto que a todas les llamamos religión? ¿Qué corresponde en la realidad a los fenómenos religiosos, ¿no? Más allá del aspecto social, fenomenológico, hay en el terreno ontológico, metafísico, epistemológico, a lo que corresponde a la palabra religión. Todos esos son preguntas de la filosofía de la religión. Y bueno, este enfoque ha sido importante para abrirnos a algunos ámbitos de influencia. Por ejemplo, a veces tenemos alumnos que ya han cursado teología en alguna institución, pero no estamos repitiendo lo que ellos ya vieron, porque en la mayoría de seminarios no hay un enfoque tan específico en las ciencias bíblicas y menos en la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido alumnos con maestría, licenciatura en teología, pero no están viendo algo que es repetitivo. Tampoco hay un enfoque confesional, de tal manera que una de las riquezas del museo y de los estudios en el museo es la pluralidad de alumnos y maestros. Alumnos católicos, evangélicos, ateos, esotéricos, musulmanes, de todo hemos tenido, ¿verdad? Entonces, pues por eso siempre insistimos en el respeto, la pluralidad, la discusión afable pero abierta, el pensamiento crítico, ¿verdad? A diferencia de un ámbito de cierta iglesia donde pues no se puede preguntar y si no aceptas lo que te dicen pues estás excomulgado, ¿no? O sea, no, aquí hay invitación a la crítica, a las preguntas. La palabra tendría raíces griegas, teos, que ustedes pues ya conocen, y que significa Dios. Y dike, justicia. La justicia de Dios. Pero el enfoque es el siguiente. El término no es muy antiguo. El término surgió en el siglo XVII con uno de los pensadores racionalistas alemanes, que es Godofredo Leibniz, porque él enfrenta una pregunta que tampoco es nueva, ¿no? El término pues es de nuevo cuño, es del siglo XVII, pero las preguntas y las respuestas las vamos a rastrear hasta la antigüedad, en los albores de la filosofía griega, ¿no? El problema a que Leibniz se enfoca sobre todo es la pregunta o la afirmación de algunas personas cuando dicen: yo creo que Dios no existe porque si Dios existiera, ¿por qué hay mal? ¿Por qué hay dolor, guerra, sufrimiento, hambre, niños sufriendo, muriendo, etcétera, ¿no? Entonces, luego Dios no existe. Eso creen algunas personas. Entonces Leibniz escribe una obra que es la justicia o la justificación o la concordancia entre la posibilidad de que exista un mundo malo y que exista Dios, ¿no? Entonces ese es lo que da origen al libro de Leibniz y a la palabra, al término teodicea. Sin embargo, el término es más amplio en el sentido que podemos llamarle también teología natural o filosofía de la religión, ¿sí?
Cuando dije que filosofía de la religión es la pregunta por la naturaleza de la religión. ¿A qué corresponde el término religión en la realidad? Eso es lo que se pregunta la filosofía de la religión. Por tanto, se plantearía toda la naturaleza de la religión, de todas las religiones, ¿no? En uno de los libros que tienen en la antología, incluso hay un capítulo, creo que está, no sé si ese se incluyó, sobre la naturaleza de la religión. ¿Sí? Yo creo que vamos a abordar después algún momento ese punto específico. En el caso de llamarle también teología natural, es porque, a diferencia de la teología cristiana o judía o musulmana, en que se parte de la revelación, ¿no? En una teología musulmana partimos del libro sagrado del Corán. En el caso de la teología judía, pues partimos de la Tanaj o Antiguo Testamento y quizás de algún otro libro de pensamiento judío como el Talmud o el Zohar. En el caso de la teología cristiana, pues se parte de la Biblia fundamentalmente y en algunas ramas también de la patrística o de la tradición. Pero en la teología natural, el ejercicio es partir solo de la razón discursiva, solo de la reflexión, o en otras palabras, solo en términos filosóficos, ¿no? De repente nos vamos a referir un poco a la Biblia, pero no se trata de partir de la Biblia, sino de algo que está antes, en el sentido de que la Biblia pues, no es tan antigua como la humanidad y que, bueno, para la propia Biblia o la revelación, al menos las revelaciones de las religiones abrámicas de Occidente, o lo que llamamos hoy Occidente, son dadas por medio de la razón, a diferencia de algunas religiones orientales, donde no se necesita, no se considera a la razón, o se rechaza a la razón, ¿no? Se acepta una contemplación que no requiere razonamiento, o incluso contradicciones y paradojas que no se pretende explicar. Pero de nuestro lado, sí, la revelación está dada a través de la razón. Ahora bien, tratamos entonces de encontrar las preguntas, decíamos, acerca de Dios, acerca del alma o la inmortalidad, si hay un propósito en el universo, si hay un propósito en el ser humano, si hay una causa primera de todas las cosas, un creador, si hay argumentos racionales de la existencia de Dios, si se puede demostrar la existencia de Dios o se puede demostrar la no existencia de Dios. Y cuál es la naturaleza de la religión y el problema del mal. Dios y el problema del mal, el problema del dolor, del sufrimiento. Todos esos son algunos temas interesantes, ¿no? que vamos a abordar aquí. Ahora, quisiera acotar antes que precisamente como muchos de los compañeros, de los estudiantes son creyentes, podría ser que alguno, o si no ustedes, tal vez alguien por allá les diga, no, pero tú como cristiano, como alguien que tiene fe, no tienes que hacerte estas preguntas desde la filosofía, ¿no? O sea, alguien les puede decir, no, es que la filosofía es humana. Sí, claro que es humana, ¿verdad? Pero, entonces no sirve para la fe. Aclaremos, y espero que nos lo vayamos desarrollando con más detalle, no pretendemos que la fe se sustente en argumentos de la razón discursiva. No. La fe es otra cosa. La fe es un encuentro con Dios y una respuesta de índole personal, íntima con Dios. Pero una vez que ese encuentro se ha dado,
la fe requiere ser explicitada, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo si ustedes quieren simplista. O sea, me duele mucho el estómago. Eso no es una cuestión de demostración filosófica, ¿no? A ver, demuéstrame filosóficamente que te duele el estómago, ¿no? Me duele el estómago, ¿verdad? Sin embargo, puedo buscar a posteriori explicar por qué puede doler el estómago, ¿verdad? Entonces, así la fe es primero una vivencia, un encuentro con Dios y una respuesta del hombre a ese encuentro con Dios. Pero el creyente como ser humano, y lo humano se significa por lo racional, el hombre es un ser racional, necesita explicitar su fe, necesita entenderla. Y no solo entender su fe, sino el mundo en el que vive. Precisamente, ¿por qué hacemos como seres humanos ciencia, filosofía? ¿Por qué buscamos siempre entender las cosas desde que somos pequeñitos y nos estamos preguntando por qué, por qué, por qué, por qué? ¿No? Pues porque la razón o la estructura del hombre, su estructura cognoscitiva, está enfocada a eso, a entender una coherencia y un sentido a la realidad. ¿Sí? Todo ser humano requiere una coherencia y un sentido a la realidad. Incluso cuando el creyente pretende pelearse con la filosofía y con la razón, por ejemplo, si es un creyente en la Biblia, nos dirá, es que la Biblia no se contradice. Entonces estás buscando una coherencia. Es que la Biblia tiene un mensaje, entonces estás buscando un sentido. ¿Verdad? O sea, el ser humano necesita encontrar coherencia y sentido a la realidad, a la vida, a la existencia, ¿no? Incluso cuando se comparte el Evangelio, se le dice a una persona, es que solo en Dios puedes encontrar la razón para vivir, ¿no? La plenitud de tu existencia, el para qué de que tú existas. Entonces esa búsqueda de sentido, que probablemente, y lo más seguro es que los animalitos no tienen, ¿no? Yo no he visto un gato preguntando, oye, ¿por qué sale el sol, no? O preocupado por la muerte. Acuérdense que todos morimos, por más que no queramos, por más que protestemos como Miguel de Unamuno contra la muerte, nos vamos a morir. Pero mientras el hombre se pregunta, se preocupa o teme a la muerte, el animalito pues no, tampoco sabe que va a morir, ¿no? El hombre es el ser que sabe que va a morir. Por eso, esta búsqueda de sentido ni siquiera la encontramos en los artefactos de inteligencia artificial que nosotros hemos hecho. Una computadora es más inteligente que nosotros en ciertos ámbitos. Puede hacer operaciones en segundos que a nosotros nos llevarían tal vez años, ¿verdad? Es más inteligente en ese sentido un ordenador. Pero un ordenador no capta el sentido. Si ustedes le escriben a su computadora un chiste, ¿se va a reír la computadora? ¿Se va a poner triste por lo que escribieron o alegre por lo que ustedes escribieron? No. La capacidad de no solo tener información, ordenar información, sino de encontrar un sentido y de buscar un sentido, es humana, ¿verdad? Y en ese sentido, valga la redundancia, el creyente también debe de reconocer que aunque parte de su fe de un encuentro con Dios y su conocimiento de Dios parte de la revelación, ese conocimiento está mediado por la razón, por la reflexión, por la coherencia, por la búsqueda de sentido, ¿no? Por otra parte, en libros como la Biblia, en este caso, el Antiguo Testamento, común a judíos, cristianos, incluso musulmanes, porque el Corán tiene una gran proporción del Antiguo Testamento en su texto. Cito rápidamente algunos pasajes, ¿no? Que hablan de no solo la posibilidad, sino la responsabilidad del hombre de descubrir a Dios a la luz de sus pensamientos, de su conciencia y del mundo creado, ¿no? Y esto lo aclaro porque Calvino y cierta corriente calvinista, hoy de moda hay un calvinismo a ultranza que se está poniendo de moda,
Incluso el propio teólogo tan bueno que fue como Karl Barth, mis respetos, ¿no?, en su primera etapa de juventud, pensaba esto, ¿no?, que es imposible que el hombre tenga una noción de Dios, que el hombre haga teología natural. Es imposible que el hombre haga teología natural porque el hombre está totalmente caído, porque el hombre nace totalmente depravado y porque no hay un solo pensamiento tendente en nuestra naturaleza malvada que pueda dirigirse hacia Dios, ¿no? El hombre está totalmente imposibilitado del bien, a menos que llegue un momento en que Dios le dé su gracia al hombre. Entonces, por ejemplo, desde una perspectiva calvinista, el hombre no puede hacer teología natural, ¿no? Por eso cito algunos textos bíblicos. Si recuerdan ustedes el Salmo 19, el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, lo que ellos creían era una bóveda que sostenía las estrellas, evidencia la obra de las manos divinas, ¿no? Incluso dice que el tiempo y el paso de los días nos declara una sabiduría. Entonces el Salmo nos está diciendo que la creación nos habla de Dios y que el hombre debería captar ese testimonio acerca de Dios. Y por eso tenemos algunos casos de personajes que no son judíos y que sin embargo piensan en Dios, los llamados gentiles. Incluso Jesús mostrará ejemplos del Antiguo Testamento de cómo el mensaje de los profetas fue recibido por los que no eran judíos, como una viuda con el caso del profeta Elías, ¿no?, un leproso en el caso del profeta Eliseo. Tenemos un suegro de Moisés que es un sacerdote pagano y sin embargo conoce al Dios de Moisés y hasta le aconseja a Moisés cómo gobernar al pueblo y así, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos a unos magos que vienen del Oriente buscando a un Mesías y que no son judíos. Tenemos a un Cornelio, centurión romano, que busca a Dios a su manera, como puede, como entiende, pero no conoce el mensaje del Mesías, ¿no? Y tenemos sobre todo el discurso del apóstol Pedro en casa de este centurión romano y un discurso del apóstol Pablo con los filósofos de Grecia y un texto que le escribe a los romanos. Cuando menos voy a citar esos tres pasajes, ¿no? En el caso del discurso de Pedro, ahí en la casa de Cornelio, dice que él pensaba que solo Dios le hablaba a los judíos, pero que ahora entiende que Dios se agrada de que del cualquiera, que en la nación que sea, le busca y hace justicia, ¿no? Pedro está sorprendido, tiene que aceptar que para Dios no hay diferencia entre el judío y el no judío. El equivalente de eso hoy es el creyente y el no creyente. No es que no importe ser creyente o no creyente, sí importa. Ahorita me refiero a que Dios tiene un cuidado, un amor por todo ser humano. Y que hay seres humanos que pueden no pertenecer a nuestra religión, como en el caso de Cornelio, no pertenecía a la religión de Pedro, pero él está buscando a Dios, ¿no? En cualquier religión la gente puede estar buscando a Dios, no necesariamente. No toda la gente que va a una religión está buscando a Dios. A veces está buscando un medio social, una solución a sus problemas, otras cosas. Pero hay gente que en cualquier religión puede estar buscando a Dios. Incluso en religiones o fenómenos religiosos que usted podría calificar de absolutamente negativos, como el culto a la Santa Muerte o la brujería o hasta el satanismo, ¿no? ¿Será que alguien se metió al satanismo porque está buscando a Dios? Pues sería raro, pero es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea que se le vendió de Dios es equivocada, es caricaturizada, y cuando él quiere oponerse a eso cree que hay que afiliarse al bando contrario, ¿verdad? Pero quizá detrás de todo
tenga un hambre espiritual. Esto es muy importante, ¿no? Por eso tenemos que hablar de qué es la religión, que tiene que ver con esta hambre espiritual de todo ser humano. El discurso de Pablo, después en la antología les vamos a añadir un artículo mío sobre qué pudo haber discutido Pablo con los filósofos en Grecia, ¿no? Pero en ese discurso de Pablo dice que Dios no está lejos de ningún ser humano, que todo ser humano está hecho a la imagen de Dios y que Dios perdona la ignorancia y no está lejos para que cualquiera de nosotros, palpando, lo encuentre. Palpando como diciendo, sí, vivimos en la oscuridad, vivimos en la ignorancia, pero aún un ciego, ¿verdad?, de alguna manera busca y encuentra. Y se lo está diciendo a los filósofos, incluso algunos un tanto ateos como los epicúreos que están ahí alrededor, ¿no? Y su carta a los romanos comienza diciendo que toda la humanidad es culpable de la maldad moral. Dice, los que tienen la ley, los que tienen la Biblia, diríamos hoy, son culpables porque la conocen y no la cumplen. Pero los que no tienen la Biblia también son culpables. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una conciencia, una ley en el corazón, le llama Él. Y entonces los hombres no han cumplido esa ley en el corazón. Y hay hombres que han buscado la gloria, la honra y la inmortalidad, pero hay hombres que han hecho todo lo contrario. Y por eso, aunque muchos, y espero que también nos dé tiempo de platicar de eso, morirán sin haber oído nunca de Cristo, Dios tendrá una manera de juzgarlos. Por supuesto desde Cristo, pero tomando en cuenta sus pensamientos y su conciencia, cómo sus propios pensamientos les excusarán o les defenderán de lo que hicieron en esta vida, ¿no? Entonces, con estos textos, y seguramente hay más en la Biblia, vemos que la conciencia moral es común a todos los hombres. Es un fenómeno universal de la humanidad. Y que esa conciencia moral no solo nos hace buscar a Dios, necesitar de Dios, sino también otros aspectos de la estructura humana, como la necesidad del absoluto, el reconocimiento de que nosotros somos finitos, de que no somos autosuficientes, que deberíamos reconocer, ¿no? O el hecho de encontrar en la creación, en el orden del universo, los trazos, las pistas de que hay algo más. Con eso no quiero decir, no estoy adelantando, que la existencia de Dios sea demostrable. Lo que sí puedo adelantar es que la no existencia de Dios no es demostrable. ¿Sí? O sea, no es demostrable en ámbitos científicos y filosóficos que Dios exista o que no exista. Y ya veremos en detalle por qué. Porque rebasa el campo de estudio de la ciencia o de la filosofía. No es demostrable ni no demostrable porque rebasa ese campo, porque es materia de otra cosa, ¿verdad? Bueno, eso es parte de la materia, ¿no? Pero, por lo pronto, entonces, estaba yo diciendo a los creyentes que no apaguen el video o no le cierren al libro y digan, yo no me interesa entender cómo se ha buscado a Dios desde la filosofía. ¿Por qué? Porque la Biblia nos deja ver que el hombre tiene esa cualidad que Dios le dio de buscarle desde la propia forma, la estructura humana que Dios mismo le otorgó. Pero también es muy interesante, ¿no? O sea, bueno, a ver, los filósofos anteriores a Cristo se preguntaron por Dios. ¿Qué supieron de Dios? ¿Qué descubrieron de Dios? Porque hoy, en ciertas modas filosóficas, se considera que la fe o hablar de Dios y la filosofía son algo completamente divorciado, que en una universidad no se puede hablar de Dios, que cualquier persona culta no sería persona creyente. Entonces suponemos que son dos cosas peleadas, ¿no? Bueno, por lo pronto, uno de los errores que podríamos señalar a esa posición es que está olvidando que por 25 siglos la filosofía tuvo entre sus temas fundamentales el problema de Dios, el problema del alma, el problema del bien, el problema de la libertad, ¿no? Todos estos son temas de la Teodicea.
Entonces, bueno, decir que la filosofía y la teología, o que la filosofía y la fe, o que la filosofía y Dios no tiene nada que ver, entonces tendríamos que borrar de la historia de la filosofía, desde Pannenberg, Paul Ricoeur, Agamben, para atrás, hasta Heráclito, Parménides, y el propio iniciador de la filosofía, Tales de Mileto. Borrando también a Platón, Aristóteles, Kant, Descartes, Hegel y demás. ¿Se puede? No, eso es una tontería, ¿no? Ahora, la filosofía no puede negarse a un tema. La filosofía es el atreverse a preguntar por la totalidad de lo real, en un espíritu crítico y abierto. Y si de antemano la filosofía tomara un prejuicio y dijera, de este tema no podemos tratar, dejaría de ser filosofía. Se convertiría en una especie de inquisición al estilo del Tribunal del Santo Oficio, ¿no? ¿Sabes que de esto no puedes hablar? Está prohibido. Y entonces dejaría de ser lo que es la filosofía, ¿no? La posibilidad de preguntarte por todo. Entonces la filosofía está obligada, y históricamente lo ha hecho, a preguntarse por Dios. Y entonces tenemos que tener esa curiosidad. ¿Qué han dicho de Dios los cristianos, los que vivieron antes de los cristianos, los filósofos que no fueron cristianos, o incluso los ateos? ¿Cuáles son los argumentos de los ateos? Y seguramente vamos a encontrar unos argumentos irrisorios, algunos argumentos ateos irrisorios, pero otros bastante serios y bastante difíciles de contestar, ¿no? Y qué mejor que nosotros los conozcamos y los meditemos, e incluso les busquemos una respuesta antes de que repentinamente nos encontremos con uno de ellos y nos aplaste, ¿no? Entonces, bueno, hay que conocer. Hay muchas razones por las que estudiar esta materia, que además es apasionante. ¿De qué vamos a platicar ahora con más puntualidad? Miren, vamos a hablar de la naturaleza de la religión. No tanto, no quiero extenderme demasiado, podría ser todo un curso de eso. La naturaleza de la religión, que hoy está más viva que nunca. Porque miren, después de un siglo de materialismo, donde posiciones como el positivismo o el marxismo pensaron que la humanidad superaría el estadio religioso, tenemos un renacimiento de la búsqueda religiosa. No solo cristiana, incluso en Europa hay un postcristianismo, el cristianismo se está dejando. En España, en Inglaterra, en Estados Unidos, está creciendo la hostilidad, el ataque, la persecución contra cristianos, ¿no? Les pintarrajean los templos, agreden a la gente, con pretexto de discriminación meten a unos a la cárcel. Hay anticristianismo. Sin embargo, en esos países no es que no haya religión. En esos países está creciendo la religión del Islam en Europa, en Estados Unidos. Está creciendo la nueva era. Y los intelectuales, los educadores, los pedagogos, los psicólogos, se están metiendo a la nueva era. Aquellos incluso que antes eran ateos, ahora creen en la energía, en el todo, en la meditación. Casos de personas muy famosas, un caricaturista mexicano que se llamó Rius, ¿no? Que fue ateo, terminó siendo budista. Una cantante de izquierda, atea como Nacha Guevara, ahora está en la nueva era. Y así, ¿no? O sea, los intelectuales no dejan de tener una necesidad religiosa. Aunque digan que no creen en Dios o se peleen con el cristianismo, terminan adoptando una postura religiosa. También tenemos luchas de las religiones tribales, regionales, de un renacimiento de las religiones indígenas en todo el mundo. Se ha vuelto a registrar en Grecia la religión de los 12 dioses del Olimpo. En los países otrora comunistas, como China o Rusia, o hasta Cuba, es imposible para las autoridades detener el crecimiento del cristianismo, por ejemplo, ¿no?
El cristianismo que también, a diferencia de Europa, está creciendo a pasos agigantados en Latinoamérica, en Asia, en África. Entonces, estamos en un siglo muy, muy religioso, de guerras religiosas incluso, ¿no? De un mosaico de diversidad de religiones muy amplio. Pero entonces la religión no ha pasado de moda, no se va a terminar. Tenemos que ver qué es eso. En el ámbito académico, las universidades de los países del primer mundo tienen ahora carreras de ciencias religiosas, donde se estudia sociología de la religión, antropología de la religión, filosofía de la religión, historia de la religión, religiones comparadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, en la UNAM todavía estamos muy prejuiciosos de la palabrita religión, todavía asusta, ¿verdad? Pero en las universidades avanzadas, las carreras de ciencias religiosas están en boga, como lo han estado siempre las carreras de teología en las universidades alemanas o en las universidades españolas, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a tratar de la religión. Vamos a tratar también de cómo los filósofos griegos, cuando nació la filosofía nace finales del siglo VI antes de Cristo, en Jonia, allá en la zona de Grecia. Vamos a ver cómo los primeros filósofos, tales de Mileto, Anaxágoras, Anaxímenes, Parménides, Heráclito, fueron también teólogos. Sus preguntas, sus preocupaciones fueron teológicas. Y es importante comentarlo porque a veces se nos quiere convencer de una idea simplista, tipo algún diccionario de filosofía marxista, ¿no? La filosofía nació cuando se peleó con el mito, cuando se independizó de la religión. No, la filosofía, para empezar, no pudo dejar de lado al mito. Vamos a Platón, y Platón todavía tiene que plantear la médula de su filosofía en mitos, como el mito de la caverna, ¿no? O el mito del demiurgo. No se pueden dejar los mitos. Pero por otro lado, tampoco es un pleito con la religión. Genófanes tiene una discusión con la representación antropomórfica de los dioses y otros filósofos posteriores. El propio Aristóteles se está preguntando por el primer motor, por Dios como la causa última de todas las cosas, ¿no? Entonces, la filosofía, en la medida en que se pregunta por el ser último, por el principio unificador de todas las cosas, se está planteando un problema teológico. Y por eso vamos a leer un libro que se llama La teología de los primeros filósofos griegos, de Werner Jaeger. La teología de los primeros filósofos griegos, de Werner Jaeger. Después de que veamos este abordaje de los filósofos griegos, vamos a entrar a algunos planteamientos de la filosofía en la época del cristianismo sobre los argumentos de la existencia de Dios. Sobre todo en la Edad Media, desde los inicios de la Edad Media, hubo preocupaciones de cómo entender la existencia de Dios. Si en el ámbito calvinista se dice que eso es imposible, en el ámbito católico a veces se va al otro extremo, ¿no? Pensar que se puede llegar a Dios vía el intelecto, algo que el protestantismo no aceptará. La llegada a Dios es por vía de la fe, pero quizás aquí lo que tendríamos que hacer es encontrar un punto equilibrado, ¿no? Si la llegada a Dios es vía la fe, la explicitación de la fe es vía la razón, ¿no? Entonces, de esa manera estamos no en un extremo ni en el otro. Pero en la Edad Media hubo pensadores preocupados por esto. El primero de ellos fue San Anselmo, Anselmo de Canterbury, que plantea un argumento de la existencia de Dios que se llama argumento ontológico, y que dice en breve que es ineludible
un razonamiento de que tiene que haber un ser más alto que cualquier ser que podamos pensar. Y que un ser así debe incluir la existencia para ser perfecto, o de lo contrario estaremos pensando en un ser que no es perfecto, ¿no? Claro, él se basa en algunos salmos, como el 14. El Salmo 14 dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, a partir de allí, San Anselmo dice, decir que no hay Dios es una necedad. ¿Por qué sería una necedad? Porque hay una necesidad lógica de aceptar la existencia de Dios, el argumento ontológico. Después vienen, bueno, varios pensadores van a tratar ese tema, pero cuando especialmente Aristóteles comienza a ser mejor conocido en Europa, en el siglo XIII, hay un pensador que es el teólogo católico por excelencia, que es Tomás de Aquino, y que va a hacer una obra teológica, suma teológica quiere decir una teología que abarque todos los temas, una suma, una totalidad teológica. Él considera que esa reflexión teológica debe comenzar demostrando que existe el Dios acerca del cual vamos a hablar. Y entonces él plantea 5 caminos o 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Es curioso porque Tomás comienza desaprobando el argumento de San Anselmo. Dice, no, San Anselmo está equivocado, ese argumento no puede ser por esto. Yo planteo otros 5 caminos para demostrar la existencia de Dios. Entonces plantea el asunto del primer motor, de la primera causa, del grado de perfecciones, de la teleología de todas las cosas, etc., ¿no? Entonces vamos a leer y vamos a tratar de comprender y discutir las 5 vías tomistas de la existencia de Dios. En la misma época en que Tomás tiene este encuentro con el pensamiento aristotélico, sucede lo mismo en el ámbito judío y en el ámbito árabe. Y entonces la misma preocupación y argumentos para la existencia de Dios los plantea un filósofo judío llamado Maimónides. Entonces vamos a ver qué opinó Maimónides, cómo demostrar que Dios existe. Y vamos a ver entre los árabes también 2 filósofos muy importantes, Avicena y Averroes. ¿Cuáles fueron sus argumentos sobre el ser necesario, sobre el intelecto agente, sobre la inmortalidad, sobre la predestinación, etcétera, que los filósofos árabes plantearon? Lo curioso es que la mayoría del clero musulmán o católico o judío estaba en contra de estos filósofos, casi los excomulga o los excomulga, ¿verdad? Así pasa, ¿no? Porque al común de los creyentes prefieren no meterse en problemas, pero hay que meterse en problemas. Sobre todo ustedes si estudian, y si estudiaron una carrera que tenga que ver con ciencias naturales o que tenga que ver con humanidades, con ciencias sociales, donde hay gente que les quiere plantear que Dios no existe, ¿verdad? Pero precisamente lo que veremos es que ninguna de esas ciencias tiene argumentos para decirnos que Dios no existe. Sin embargo, bueno, después de la Edad Media, tenemos que plantear qué argumentos sobre la existencia de Dios propuso el racionalismo, precisamente con René Descartes. Que de alguna manera se identifica con San Anselmo. Pero después de Descartes y dentro de la misma corriente racionalista viene Leibniz, hablando del mejor de los mundos posibles. ¿Se acuerdan que el problema al que él quiere dar respuesta es ¿por qué si existe Dios hay sufrimiento? Y entonces él dice, este es el mejor de los mundos posibles. Y entonces el que no lo entiende se enoja y se desmaya, se jala los pelos, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que digas que este es el mejor de los mundos posibles? ¿No sería mejor un mundo donde nadie hiciera el mal? ¿Un mundo donde, como piensa López Obrador, regeneremos éticamente a los criminales? ¿No sería mejor? Entonces es interesante la postura de Leibniz, ¿no? Después viene Emmanuel Kant. Y Emmanuel Kant dice, no estoy de acuerdo con los argumentos de Tomás y por esto y esto y esto no sirven.
Entonces esto es lo interesante, ¿no? Que los argumentos de la existencia de Dios no solo pueden ser discutidos, negados por incrédulos, sino que entre los propios teólogos, sea musulmanes, sea cristianos, protestantes, católicos, ¿no? Uno dice, este es mi argumento de que Dios existe. No, tu argumento está mal por esto, pero el otro también es creyente. Si yo propongo este otro argumento, y Kant nos va a proponer otro argumento de la existencia de Dios, no desde la demostración lógica y menos científica, sino desde la razón práctica, es decir, desde la vía moral, ¿no? Kant nos va a proponer un argumento de la existencia de Dios desde la vía moral. Después vendrá Hegel, estoy hablando de los más importantes, que nos dirá que la religión es la arqueología de la razón. O sea, la razón no es posible sin la necesidad religiosa. Históricamente tampoco es posible haber llegado a la filosofía si primero no entendimos qué cosa es la religión. Y él nos planteará una manera del ser de Dios que también tiene su lugar en la teodicea. Por supuesto, no vamos a dejar fuera los argumentos ateos. Tal vez sería más cómodo aprendernos las 5 vías de Santo Tomás y ya, ¿no? Dios existe porque mira, ya, tan. Lo demás ni lo leas, te puede hacer dudar, ¿no? También tenemos que conocer los planteamientos ateos, algunos muy complicados, de tipo lógico, matemático, físico. Entonces, vamos a leer un libro que se llama Si Dios no existe, de un autor contemporáneo que se apellida Kolakowski. Contemporáneo, si es que vive, debe tener unos 90 años de edad, ¿no? Recibió un premio hace unos 10 años a su trabajo. Y él, de una manera un tanto imparcial, plantea qué objeciones se le podrían hacer a los argumentos de la existencia de Dios, desde la perspectiva de los místicos, de los filósofos, pero también en qué cuestiones del ateísmo pues tampoco se pueden responder, ¿no? Y quizás, como Kierkegaard, Kolakowski nos deje también en un callejón sin salida, ¿no? Y eso es interesante. ¿Por qué si al final la teodicea nos podría dejar en un callejón sin salida? ¿Por qué es importante? Porque quiere decir que el camino es otro. Y precisamente nos deja en la frontera, donde si la ciencia, la razón no nos pueden demostrar que sí o que no, es donde la revelación entra en ese desespero y angustia kierkegaardiana que tiene el ser humano, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque alguna vez una profesora alemana no me acuerdo ni de qué era, me dice, bueno, es que ya está demostrado científicamente que Dios no existe. No quise ser grosero, pero la verdad es que me ganó la risa, ¿no? Y le dije, ¿así? ¿Cómo? Por eso le digo, qué bueno que nos dejan un callejón sin salida, porque imagínense que dijéramos, bueno, pues científicamente sí se puede demostrar que Dios no existe. Ah, bueno, pues entonces Dios no existe. Y entonces, bueno, eso implicaría muchas cosas. Primero, que la ciencia es una forma de conocimiento concluyente y última, lo cual no es así. Pero la otra cosa que implicaría es que el ser humano entonces tiene que aceptar su absoluta finitud, su absoluta falta de sentido y su desaparición eterna, paradójicamente eterna, ¿no? Entonces, bueno, si la ciencia no puede demostrarnos eso, pues qué bueno. Ahora, si el cristianismo, el islam o el catolicismo o el judaísmo o el budismo tampoco puede demostrar que Dios existe, pues qué bueno, porque entonces quiere decir que Dios no es un ser comprensible, limitado, pequeño, que cabe en el entendimiento humano o cabe en lo que abarca nuestra vista, o que puede ser un objeto que refleja las ondas de luz y entonces lo podemos ver. Y entonces no sería ni el ser supremo, ni el ser infinito, ni la primera causa de todas las cosas, ¿no? Y nos deja en esa frontera donde nos damos cuenta que el encuentro con Dios tiene que ser en otra vía, ¿sí? Pero de cualquier manera vamos a quedar completamente enriquecidos. Y cuando alguien les discuta, ustedes ya van a tener una agilidad mental para poder decir, a ver, momentito, estas son las preguntas, ¿no? Preguntas. Sobre todo esta es una materia donde hay que hacerse preguntas, ¿no?
¿no? Y bueno, ustedes van a tener que plantearse y leer argumentos contra la existencia de Dios. Y yo espero que al terminar el curso nos digan, no, ya no creo en Dios, ¿verdad? Algunos hemos tenido que recorrer ese camino. Yo estudié la carrera de filosofía en la UNAM, en la universidad, y en la facultad, ahí en CEU. Y bueno, pues a lo largo de 4 años y a lo largo del ejercicio de la profesión, pues hay que estarse enfrentando a libros, profesores, compañeros, en este tipo de temas, ¿no? Pero no debemos tener temor, sino más bien un entendimiento de que debemos de encontrar respuestas. Porque en ciertos ámbitos religiosos se le dice a los jóvenes, no estudies porque vas a perder la fe. Prefiero que seas un burro a que te vayas al infierno, ¿no? ¿Es necesaria este dilema? ¿Todo jovencito que se va a ir a la prepa va a terminar siendo ateo? Desgraciadamente a veces sí. ¿Saben por qué? Porque los líderes religiosos no lo educaron. Y luego llega cualquier maestrillo por ahí de cualquier materia y se pone a decir que Dios no existe cuando ni siquiera tiene que ver con su materia. Pero entonces el otro dice, no, entonces mis papás me mintieron, la iglesia es una mentira, entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana y se vuelve ateo. Sí, es un riesgo, por supuesto que es un riesgo. Y no se diga en las carreras, ¿no? Es difícil que si estudiaste biología, geología o filosofía, sigas siendo un creyente. Sin embargo, del otro lado, pues también tenemos entre el ámbito de los científicos, muchísimos científicos creyentes y muchos premios Nobel creyentes, ¿no? Entonces, no es un asunto de ignorancia o de cultura. No vaya usted a pensar, los que creen tienen que ser ignorantes. Para poder creer hay que ser ignorante. No. Y tampoco piense, bueno, entre más culta sea la persona, pues va a creer en Dios. No, desgraciadamente no. Nuestro país es un país donde la gente necesita ser más culta. Vivimos en un pueblo absolutamente inculto. Aquí al lado tenemos una casa de incultura. Claro que su letrero dice casa de cultura, pero vean ustedes la música que ponen y es una casa de incultura. Pero que nuestro país pudiera ser más culto tampoco garantiza que se volvería un país creyente. Entonces, la fe y el deseo de encontrarse con Dios, de reconocer el hambre de Dios, es independiente de que seamos ignorantes o de que seamos cultos. Puede haber personas ignorantes que han decidido no creer, personas sabias que han decidido creer, porque es una decisión. En este sentido, pues sí tendrá gran razón Agustín, Lutero, Kierkegaard, la fe es una decisión, ¿no? Más que la aceptación de una manera de creer en cosas que no veo. No, la fe no es aceptar cosas que no veo, cosas que no entiendo, la fe es una decisión. Pero bueno, vamos a ir abordando un poco más de este punto. ¿Dudas o comentarios? ¿Han pensado ustedes alguno de estos problemas alguna vez? ¿Han tenido dudas, discusiones en ese ámbito? Sería bueno que en esta clase discutieran, ¿no? Trajeran preguntas, o hagan el papel del diablo también, o sea, ¿verdad? O sea, ¿qué preguntas, qué dudas? ¿No? Bueno, ok. Vamos a comenzar retomando un poco más de Leibniz, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿no sería mejor un mundo o un ser humano que no pudiera pecar, que no pudiera hacer el mal? Imagínense qué bonito sería una humanidad donde nadie hiciera nada malo. Todos viviéramos muy tranquilos, muy contentos, muy en paz, ¿verdad? O sea, México es un país con grandes riquezas, montañas, ríos, bellezas, mucha variedad de plantas y todo, ¿no? Qué bonito es México, ¿no? El problema es que están los mexicanos, ¿no? O cuando los vendedores de bienes raíces anuncian un edificio, un condominio con alberca, boliche, restaurante y no sé cuánta cosa, ¿no?
Qué bonito, lo malo es que va a tener vecinos, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿no sería más bonito un mundo donde no hubiera mal? Eso se pregunta Leibniz y entonces dice, a ver, Dios podría haber creado un ser que no pudiera pecar, ¿no? Pero entonces, ¿sería un ser libre? ¿O sería un autómata? Autómata es un robot, ¿no? Alguien que tiene que hacer eso y no puede hacer otra cosa. Esta es una pregunta medular, ¿no? Si el ser humano no pudiera pecar, ¿sería un ser libre o sería un autómata? Parece que sería un autómata, ¿no? Porque estaría programado para actuar de cierta manera. Uno diría, bueno, es que no tendría en su naturaleza la inclinación a pecar, ni la necesidad de escoger, de acuerdo, pero entonces no es libre. Si él no se puede portar más que de cierta manera, no es libre. Un león no es libre. Él solo puede actuar conforme al instinto que tiene, como está programado. No puede hacer nada fuera de su instinto. Incluso decimos que un león o cualquier animal no tiene una responsabilidad moral. O sea, si el león caza a un venado, ¿qué decimos? ¡Ay, qué malvado león! Es un asesino. Estaría mal dicho, ¿no? Estaría dicho en todo caso en un sentido figurado. Pues él necesita comer. Y si no matara venados, los venados se acabarían en la hierba y sin hierba nos quedaríamos sin oxígeno y nos morimos todos, ¿no? Entonces, el león solo puede actuar conforme a cierto papel y conforme a cierto instinto que se le ha dado. Si el hombre fuera igual, en el sentido de solo puede actuar en cierto modo, en cierto camino, no sería un hombre libre. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y sería mejor un hombre libre o un hombre que no fuera libre? Porque a lo mejor ¿para qué queremos ser libres, no? Yo prefiero que no podamos pecar a ser libres, porque eso de ser libres nos ha costado muy caro. Eso de ser libres hace que pues hagamos cosas malas, de las cuales ya también habrá que discutir, ¿no? Y usted tiene también que argumentar. ¿Será Dios el que tiene la culpa de las guerras, de la pobreza, de los niños prostituidos, de los secuestros? Porque esa es la primera reacción de algunas personas, ¿no? Dios, tú tienes la culpa de cómo está el mundo, ¿no? Entonces, esa llévansela a una pregunta de meditar. ¿Dios tiene la culpa? ¿O esto tendrá que relacionarse con la libertad humana? Y no es una pregunta que está solo en el ámbito del no creyente o del que sabe poco de la Biblia. También hay posturas cristianas que culparían a Dios de todo. Todo lo que pasa, Dios lo decide, ¿no? Es una pregunta relacionada con el tema libertad. ¿Sería mejor un mundo donde el hombre no fuera libre? ¿O es mejor un mundo donde el hombre es libre? Conste que si el hombre es libre, hace también lo que no debe hacer. Resultado de que yo haga lo que no debe hacer y usted, sumamos todos esos individualidades de lo que no debo hacer, ¿y qué tenemos? La humanidad como está hoy. Terrible, ¿no? Y entonces, ¿no tendrá en ese sentido la culpa Dios, que de existir tendría que conocer el futuro? Y si Él vio que en el futuro la humanidad iba a llegar a tal cosa, ¿para qué nos hizo o para qué nos hizo así? ¿No hubiera sido mejor que no nos hubiera hecho de otra manera? ¿Por qué Leibniz se atreve a decir que así como Dios hizo el mundo y así como el mundo es ahora, es el mejor de los mundos posibles? Esa es la tarea que se tienen que llevar, ¿sí? Váyanla pensando, a ver qué opinan, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Recuerden que tenemos que leer porque si dejamos la semana pasar y no leímos, se nos acumula y ya nos atrasamos y ya perdimos el objetivo y la riqueza que podríamos haber obtenido. Esta semana le hace cuando menos los 3 primeros capítulos de la teología de los filósofos griegos, que es Tales de Mileto, Anaxímedes y no sé si Parménides, ¿no? No tengo aquí la antología, pero los 3 primeros capítulos de la filosofía y teología de los primeros griegos. Para que la próxima clase retomemos eso.
pero si usted ya lo trae leído, pues le va a ser más fácil captar algunas cosas y a la vez ya va a traer preguntas interesantes. Y tenemos que avanzarle rápido porque ya vieron que los temas que hay que tocar son muchísimos, ¿no? Yo no sé si en 13, 14 sesiones vamos a terminar, pero pues hay que apurar. Vámonos a acelerado el ritmo, ¿sí? Bueno, muchas gracias.